1947 sugiere crear un Estado judío dentro de unas fronteras delimitadas, incluso incluía Cisjordania, Transjordania, y luego viene pues el trágico evento de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y la conciencia que quedaba, la poca conciencia que quedaba en el mundo occidental. Esto hace que en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1947 esto se vota a favor de un plan de partición de Palestina y finalmente en 1948 se crea el Estado de Israel. O sea que se logra el propósito para el cual se creó el Congreso Sionista de Basilea. Dicha esta rápida introducción, vamos a ver cómo llegan los judíos al Perú y cómo se establecen los movimientos sionistas. Al Perú llegaron desde la colonia, desde la época en que vinieron los conquistadores, llegaron judíos de la península ibérica, portugueses, españoles que escapaban de aquel entonces de España, que había una racha de antisemitismo tremenda, y con Colón, el día que Colón salió de Puerto de Palos, ese día fue el día de la expulsión de los judíos, y los judíos que estaban marranos o que todavía mantenían su religión, prefirieron escaparse y venir creyendo que no los iban a perseguir a América. Entonces llegaron acá, pero lamentablemente la Inquisición los fue persiguiendo, los fue eliminando o los fue obligando a convertirse y dejar su religión. Los que se mantenían en su creencia fueron exiliándose y fueron migrando hacia el norte, más hacia Cuenca en Ecuador, hacia Colombia, y siguieron con sus tradiciones. Las tradiciones las siguieron incluso hasta este siglo. Quedan todavía remanentes de descendientes de los judíos que vivían en Cajamarca, y por más de que se mezclaron con gente del lugar porque no habían mujeres judías, han mantenido esa familia las tradiciones de lavar la ropa, de prender velas, de comer, hacer pan y comer pan, que vendría a ser el equivalente de jalá en el Shabbat. Entonces, estas tradiciones se han mantenido y han reflotado últimamente. Pero vamos ahora a la llegada de los judíos en el siglo XIX. En el siglo XIX ya Perú está constituido como un país, y esto tiene posibilidades de negocios, y comienzan a venir compañías europeas, básicamente algunas norteamericanas y británicas, y con ellas vienen inmigrantes mayormente alemanes y rusos, judíos, y se comienzan a establecer hacia 1800, hacia 1880, en 1868 ya estos judíos se reúnen y construyen el primer cementerio judío, y fundan en 1870 la Sociedad Hebrea de Beneficencia en 1870. Paralelamente, y por el Amazonas, también llegan judíos marroquíes, principalmente, o del norte de África, especialmente de Tánger, atraídos por la fiebre del caucho, y se radican en Manaos y en Iquitos. Ellos también crean familias descendientes. Hay un cementerio judío en Iquitos, hay todavía una comunidad y hay muchos descendientes de estos judíos que fueron a Marruecos, que se han reintegrado dentro de nuestra comunidad. Entonces, llegamos al siglo XX. En el siglo XX, a principios del siglo XX, ya había una efervescencia, y el imperio otomano que dominaba Palestina ya estaba enfrentando la emigración de judíos, la primera aliyá que comienza en 1880 hacia Israel, Palestina en aquel entonces. Y viene la época de la Primera Guerra Mundial de 1917, de 16, 14 al 18. La dejo tranquila acá. Judíos del norte de África
muchos judíos del norte de África o de la zona del Mediterráneo, principalmente del Líbano y de Palestina, al igual que árabes, no querían hacer servicio militar, porque sabían que si los metían al servicio militar turco, del ejército turco, prácticamente terminaban muertos. Entonces también comenzaron a emigrar hacia Perú y vinieron los primeros sefaradín que entraron acá en el Perú, que hacia el año 1910, 11, 12, y siguieron llegando. Terminada la Primera Guerra Mundial, bueno, Palestina quedó conquistada por Inglaterra y quedó en manos de Inglaterra y los franceses quedaron con Siria y con Líbano. Pero, digamos, al Perú comenzaron a llegar, también se produjeron actos antisemitas muy poderosos en Europa y comienzan a llegar emigrantes de Polonia y de Rusia. Recordemos de que cuando Herzl dijo de que había que formar un Estado judío, era porque que pedía que se reconociera a los judíos como una nacionalidad, no como una religión. Los judíos éramos una nación tan igual como los polacos, como los rusos, como los alemanes y los peruanos. Y por tanto necesitábamos tener una tierra. Y esto no éramos una religión como los cristianos o los musulmanes. Entonces, por eso es que tratamos de ir hacia Palestina. Pero mientras tanto, mientras Palestina no se abría porque quedó en manos de los ingleses, comenzaron a llegar judíos ya del centro de Europa, de Polonia, del Imperio Rusia. En aquel entonces era el Imperio Ruso, que se comienza a desmoronar con la Revolución Rusa y con el fin de la Primera Guerra Mundial, donde los rumanos y los polacos ya toman sus territorios. Entonces, como el antisemitismo era muy fuerte y la pobreza que quedó después de la guerra era fuerte, los jóvenes tienden a venir hacia Perú porque ya no había posibilidad de conseguir visas en Estados Unidos, que se cierran en 1925. Y cuando llegan a Perú, básicamente se dedican a el comercio y se establecen comunidades en Talara, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Lima, Ica, Arequipa y Cusco. Ellos comienzan a tener hijos y estos hijos, los padres querían que tuvieran las facilidades religiosas y que se les pudiera educar como tales, ¿no? Entonces ya existe una preocupación de ir viniendo hacia Lima. También en el 1923 ya los sefaradí forman la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí y ese mismo año los ashkenazí forman la Unión Israelita del Perú. Y en 1925 se produce la unión de las tres comunidades, incluyendo la comunidad de los alemanes, y se forma la Organización Sionista del Perú, con el propósito de unificar las comunidades, incluso de darles servicios a ambas, ¿no? Hacia los años 30, ya la comunidad judía peruana florece y llegan más inmigrantes que también traen a sus hijos y traen parejas casadas. Esto principalmente de Rumanía y Polonia. De ahí tenemos los de Novoselets, que prácticamente constituyeron una mayoría, y los de Polonia por el otro lado. Pero se unifican muy bien acá en Lima. Y como dije antes, tienen que comenzar a ver cómo educan a los chicos. Como no había una escuela judía, entonces prácticamente lo que hacían era colocarlo en colegios públicos o en colegios no católicos. Una mayoría de muchachos fue a los colegios nacionales como el Guadalupe y el Rosa de Santa María, otras fueron al Colegio San Andrés, al Lima High School, Colegio América, más o menos eso fue el grupo. Y paralelamente se inician movimientos juveniles que no eran sionistas en aquel momento. Era el Maccabi, son intentos de reunir a los jóvenes, el Ashahar, la JJB, Juventud Judía Vanguardista, que era un movimiento de carácter socialista,
por la situación que se estaba produciendo en Alemania, en que el nazismo, en el año 33 entra el nazismo y comienzan las leyes antisemitas, y por otro lado en Rusia contra el nazismo está el comunismo. Entonces estos jóvenes que son de tendencia ashkenazí vienen de comunidades ashkenazís que con influencia socialista que traen de Rusia y se adhieren a las ideas socialistas y forman un movimiento que no es sionista, pero sí reúne a los jóvenes judíos. En esos años también se construyen las sinagogas de la Unión Israelita y la Sefaradí, ¿ya? Que comienzan a servir como núcleos donde se comienzan a reunir los jóvenes. Ya en los años 40, ya cuando ya estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, las tres comunidades judías existentes en el país crean en 1942 el directorio de la colectividad israelita del Perú, que vendría a ser el equivalente de la Asociación Judía del Perú de actualmente. Esto es el órgano representante de la comunidad judía del Perú y unifican servicios comunes como el cementerio, el Bikur Hoilim, la Hebra Kedisha, y se forman en esos años los movimientos juveniles sionistas Betar y Anoar Sioní. Pero subsiste la principal preocupación de la comunidad, que era la educación judía para la nueva generación de jóvenes que estaban creciendo, jóvenes que ya habían nacido en el Perú. Estoy yo, que nací en el 36, están personas que vinieron a principios de los años 30, que vinieron de Europa de 2, 3, 4, 5 años, y todos los jóvenes que comenzamos a nacer acá en el Perú. La comunidad iba creciendo y no había un colegio. Hacia 1945 vino a Lima un Sheliga, Natán Bistritsky, que nos reunió, y me acuerdo porque yo estuve en esa reunión en el 45, yo tenía 12 años todavía. 45, perdón, yo tenía 9 años. Y él nos enseñó a cantar Arum den Fire, me acuerdo. Y él promovió mucho la idea y promovió la creación del Comité Pro Colegio Hebreo, que finalmente consiguió crear y desarrollar el colegio e inaugurar el colegio León Pinelo en 1946 en su local del General Varela en Breña. Iba a decir inauguró, pero no el edificio, ¿no? Ahora, acá entramos ya a los movimientos juveniles sionistas del Perú durante el siglo XX. Con el surgimiento del nazismo y el comunismo, muchos judíos europeos se identificaron con el socialismo, tal como dije anteriormente, y constituyeron movimientos juveniles de esa tendencia, tal como fue la Shomer HaTzair, de muy corta existencia en el Perú. El Perú no tuvo éxito, mientras que sí lo tuvo en Argentina y en otros países. La juventud judía vanguardista a la que me referí antes, que era aliada de Rusia contra los nazis y de las cuales surgieron algunos de los caviares comunitarios posteriormente. Luego los movimientos Maccabi y Shahar, que tenían como propósito hacer actividad social entre la juventud judía. Todos estos movimientos tuvieron una corta duración que prácticamente fue efímera, que terminaron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En 1940, sin embargo, los jóvenes Ari Apriaskis y Rubén Feldman, que ya no están con nosotros, forman el Betar, que era un movimiento sionista, haluciano, de tendencia sionista, revisionista, y que seguía la línea creada por Jabotinsky, que era toda Palestina, era judía, y todos los judíos tenían que ir a Palestina. Tenía por política el Betar de educar a los jóvenes judíos y prepararlos para ser aliá a Israel.
operaba en la parte de atrás del local de la Unión Israelita que quedaba en el Jirón Iquique, y convocaba generalmente a los jóvenes judíos que vivían en Breña, muchos de ellos que estaban en el Colegio Guadalupe o en la zona, que era la zona donde estaban las sinagogas de la comunidad en aquella época, y vivía una gran parte de la comunidad. Recuerdo a muchos de esta gente de la NOAR, del Betar, buenos amigos, pese a que yo estaba en el ANOAR. Ellos tuvieron éxito en el año 1947 de enviar algunos betarim hacia Palestina con el objeto de que se integraran en el esfuerzo de defensa antes de la formación del Estado de Israel. Resulta que ellos, los que recuerdo, fueron Rubén Feldman y David Rosenberg, terminaron en Chipre. No pudieron alcanzar Palestina, entrar a Palestina. El Betar estableció posteriormente como obligación el compromiso de hacer aliyá al cumplir los 18 años o después de terminar la carrera universitaria. Esa política generó que se formaran grupos garinim de aliyá que iban todos los años a hacer akshara en Argentina, previamente a establecerse posteriormente en Me'evot Betar, que era una colonia en la frontera cerca de Jerusalén, que todavía existe. El Betar cesó de existir hacia los años 80, ¿ya? Y se calcula que cerca de 200 betarim hicieron aliyá, por lo que se quedaron sin cuadros dirigenciales en Perú. La mayoría de los betarim siguieron la línea de Likud en este momento. Recuerdo a muchos de los buenos amigos, Liova Schneider, que en paz descanse, Coti Burenbrand, Jaime Pidrokovsky, Sisov Kugler, infinidad de José Kucher, infinidad de personas que se establecieron en Israel y que formaron familia allá y con las que seguimos en contacto actualmente, con los que están vivos, por supuesto, ¿no? Vive en Lima, no vive en Israel. Hacia el año 45, se formó la Asociación de Jóvenes Israelitas del Perú, AJAJI. El AJI tenía inicialmente fines deportivos y culturales. Tenían un local en la avenida Arenales, donde queda actualmente el TikTok. ¿Ya? Este era un terreno que habían cedido a los chicos, teníamos cancha de básquet, teníamos locales y íbamos ahí prácticamente todos los domingos en la mañana para hacer actividades deportivas. Recuerdo que cuando fue el golpe del año 1948 en el Callao, nosotros estábamos allá muy chicos y se oían los cañonazos y los padres vinieron a recogernos. El ANOAR, el AJI, fue convertido en la mayor parte de los que íbamos a la AJI o a la NOAR éramos pertenecientes al colegio lo peruano, San Andrés, o High School. ¿Ya? Era una generación de chicos nacidos en el Perú o que habían inmigrado acá cuando tenían muy poca edad. ¿Ya? Enrique Tillman encabezó el movimiento que convirtió al AJI en el Anuar Sioní de Perú. Este movimiento sionista, que estaba alineado con el Partido Progresista de Israel, también se formó como movimiento jualuciano y desarrolló una gran actividad reuniendo a un importante sector de la juventud judía del Perú en sus varios locales. El Anuar Sioní, yo me acuerdo que tuvo un primer local en el Jirón Cayoma, en el segundo piso. Después pasamos al local de la calle Junín, donde estaba la sinagoga. Posteriormente pasaron a donde está el colegio León Pinelo y habían algunos sublocales. Y había una avidez de todos los que éramos miembros de la NOAR de ir los sábados para encontrarnos con las chicas, para participar en las Peulot. Pero además de esto, ambos movimientos juveniles, ANOAR y Betar, teníamos la costumbre de hacer Moshavot. Moshavot eran campamentos que se hacían 2 veces al año, fuera de Lima,
En lugares que escogíamos, seleccionábamos esto previamente, pedíamos autorización para usar los terrenos y construíamos ahí prácticamente campos con carpas y con torres de vigilancia, con mástil de... En el ANOAR prácticamente teníamos hasta servicio de agua, que era una torre que tenía barriles arriba y que recibía agua de un pozo, y teníamos servicios higiénicos que usábamos con cal, y era todo un movimiento hacer la vanguardia. En el movimiento de vanguardia, pues nos peleábamos por ir allá para armar las carpas y todo eso. En esa época recibimos a un chelías que se llamaba Hiram Albala, de Chile, Temuco, me acuerdo, que estudiaba ingeniería, y él prácticamente nos enseñó a hacer lo que era el Maxán y todos los edificios del comedor y las torres y todo. Y fue muy, muy linda época en que nos reuníamos chicos y hombres. Hay toda una generación entre Efraín Goldenberg, Pepe Sixnugel, Jorge Bachach, las hermanas Blancas, los hermanos Lebel, Gert Nathan, los Bail. Me puedo olvidar de muchos, está toda la familia León que estaban en mi época. Después viene Churro Vigio, ya es en mi época Churro Vigio, Borico Levi, Vitali Levi, Illo Fogel. Bueno, no puedo recontar todo esto. El igual, la Noa Arazioni, al igual que el Betar, también dio educación jaluchiana y también hacía aksharot, o sea, mandaba grupos hacia Argentina, algunas veces Uruguay, para que los chicos se entrenaran y conocieran a sus pares en otros países, porque el movimiento Anwar Accioni es un movimiento internacional que, a Dios gracias, todavía subsiste, y me alegro mucho que en otra de las presentaciones de hoy día está hablando la Nagara Shita, a la cual yo pertenecí en mi época también. O sea, es un traslado que hemos ido haciendo y que ha sido un movimiento que ha educado a muchos jóvenes y los ha marcado para que se vuelvan dirigentes comunitarios o entiendan muy bien qué cosa es el judaísmo y el sionismo. Muchos compañeros de Anoar viajaron a Israel, hicieron aliyá, Shaul Wolfenson, Oscar Nathan, Herbert Weil, Pancho Gabel, las hermanas Gitis, me puedo estar olvidando, y fueron básicamente a kibutzim que quedaban en el sur del país, cerca de Gaza, que son Nitzanim y Einash Lozar, donde algunos de ellos crearon familia y se mantuvieron allá, algunos hasta el fin. Los que no iban al Betar, y bueno, también tuvimos otros shlichim, como fue la pareja de los de Raka y Yaco Hasson, que muchos de ustedes conocieron en el colegio, y que después, posteriormente, Yaco vino acá al Perú para gerenciar la comunidad. Lo hizo tan muy bien y lamentablemente tuvo un atentado de Sendero Luminoso que, a Dios gracias, no lo liquidó, pero casi lo mata. Me mantengo en contacto con Raka en Chile, que sigue dando clases de sionismo y de judaísmo, pero había otra gente, otros muchachos que no iban a la Noar ni al Betar, o que ya al terminar el ciclo de 18, 20 años y entraban a las universidades, ya se alejaban del movimiento aluciano. Entonces se formaron en el Perú otros movimientos, ¿no? El Yodefet y el Kineret, en los cuales los que ya éramos mayorcitos, ya más o menos 19, 20 años, algo así, íbamos los sábados para tener actividades culturales y tener actividades sociales y juntarnos y poder salir posteriormente a cenar, al cinema, y ahí tuvimos la oportunidad de que muchas parejas se formaron. Me puso sol. ¿Qué tal se ve? Perdón, ¿quién está hablando? Muchas parejas se unieron
y formaron familia. Y esos son mayormente los padres y abuelos de muchos de los chicos que están actualmente en el ANOAR o que estuvieron en el colegio. Y entonces eso es prácticamente la historia. Han habido también otros movimientos previos en que jóvenes que no eran de TAR ni de la NOAR, que ya habían superado la edad, formaron también lo que se llamaba el Hebraya. Hebraya era un movimiento que funcionaba en el local de 1870. Y ahí iban normalmente jóvenes de la comunidad alemana y los mayorcitos de nuestra comunidad sefaradí ashkenazí. Entonces, prácticamente esta es una breve historia de cómo fueron andando los movimientos juveniles en el siglo XX. Yo supongo que ahora los jóvenes van a explicar cómo han seguido trabajando en años posteriores. Entonces, prácticamente acá termino la presentación y me someto a preguntas o a comentarios y recuerdos de algunos de ustedes. Y acá estamos. Bueno, acá recién estoy viendo ahora la galería y me encuentro con amigos de Panamá, de Perú, de Estados Unidos, de Israel. Bueno, eh, hay amigos de Estados Unidos acá, así que me da mucho gusto de que algunos de ellos hemos sido compañeros de estos movimientos juveniles y hemos tenido estas experiencias que he tratado de recordarles. Así que espero que algunos de ustedes se recuerden. Ahí está Edith, que debe recordarse de Hebraya. Está Roberto, que se acuerda de Tiferet, creo. Y Benjamín Benderman, Malka Geiler, Marcos Wolof. Y es un gusto poder escucharlos y verlos, ¿no? Yo me acuerdo, el ANOAR comenzó en General Varela. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí. Sí, Mi maestra era Béjar. Después se fue a Venezuela. Ahí también hubo colegio. Donde fue el colegio en General Varela. En Varela, ahí comenzó la NOAR, ahí comencé a ir yo a la NOAR. Es muy posible, es muy posible. Yo tenía en aquel entonces 10 años, o sea que no formaba parte, pero es muy posible porque en ese local hacíamos las actividades de la comunidad, incluso matrimonios. Había matrimonios porque parece que los otros locales no operaban abiertamente. Pero es posible, Berta. Posteriormente. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Y Isaías Wolfenson, que está ahí, también fue compañero de Anoar, viniendo de Arequipa. Y bueno, supongo que algunos de los que no están acá, Malka quiere tener unas palabras. Hola, Benami, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por tu resumen. Realmente hay muchas cosas de la historia de los movimientos que yo no sabía, pero creo que hay una parte que tampoco la has mencionado. En el año 87, cuando yo estaba en quinto de secundaria, un grupo de mi promoción, dos grupos en verdad, creamos dos movimientos o renacimos un movimiento y crearon otro. Uno fue que nos juntamos un grupo para renacer el Betar. En aquella época funcionamos en lo que hoy ha sido el Bob's Kitchen, que era la tesorería que había cerrado del colegio. Durante una época recordarán que ahí era la tesorería del colegio, se iba a pagar ahí. Nos cedieron gentilmente en la comunidad ese espacio y funcionamos ahí un año los que estábamos en aquel momento en quinto de media. Sin embargo, efectivamente, nos fuimos parte a Israel
y no teníamos suficiente gente que nos continuara. Los chicos que nos continuaban estaban en segundo de media, primero de media, había un par de cuarto, entonces murió lentamente o rápidamente, ¿no? Porque no tuvimos gente de los años siguientes. Y hubo otro grupo que había ido a Chile, a Betel, y en la 1870 empezaron a juntarse un grupo de chicos también de nuestra misma promoción, liderando a jóvenes que iban a actividades previas a los rezos los días viernes en la 1870. Gente que había ido al grupo de Betel, habían regresado muy emocionados con las actividades porque era, si bien es un movimiento conservador, es un movimiento que promueve mucho lo cultural junto con lo artístico, deportivo, social. Son campamentos de un mes, o eran en esa época en todo caso, y habían regresado muy entusiasmados. Entonces fue un año, no sé efectivamente qué pasó ahí, yo me fui a principios del 88, no sé qué pasó en ese momento, pero fue un año muy activo porque dimos oportunidad a jóvenes menores que nosotros a no tener que ir solo a la NOAR, que era un espacio en que para nosotros estaba en crisis en ese momento, ¿no? Porque no estábamos de acuerdo con una serie de actividades que realizaban. Entonces eso fue lo que nos empujó a crear otras opciones, ¿no? Que bueno, finalmente cayeron. Sí. Muchas gracias, Malca. Efectivamente, han habido muchos intentos de formar movimientos juveniles. Cuando yo presidía la B'nai B'rith, también mandamos a 4 chicos a Uruguay para tratar de formar otro movimiento, pero todos esos movimientos fueron de corta duración y fue producto de que lo que mencioné antes, que el liderazgo de Betar, por ejemplo, cumplió con su objetivo de mandar como 200 dirigentes hacia Israel y se quedó sin dirigencias. Entonces, por eso no hubo continuidad. La continuidad se ha producido en el Anoar Hatzioni, que ya junto a todos los jóvenes, ¿no? Por ahí vi la mano de... Benami, perdón un ratito, tenemos 5 minutos más. En 5 minutos nos quedamos todos en la sala y volvemos a la sala principal para el show final. Ya, ok, gracias, Dana. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo recuerdo, sí, Roberto, no se te oye, micrófono. Abre el micrófono. Micrófono, Roberto. ¿Ahora se me escucha? Sí, ahora sí. Quería recordar Maccabi Hatzair, que tuvo una existencia relativamente breve en los años 70, creo que se fundó a iniciativa de Ger Natan, funcionaba en hebraica y por unos años hizo bastantes actividades, campamentos, era un movimiento bastante simpático. Después ya no continuó, pero mientras duró estuvo bien. Sí, lo mencioné como el primer Maccabi se formó antes de la guerra y el segundo Maccabi terminó prácticamente integrado dentro de hebraica. Hebraica pertenece actualmente a la Maccabi Internacional, así que no se perdió. Ha habido nexos, ha habido congresos del Maccabi acá, pero es muy difícil poder hacer movimientos juveniles acá porque la comunidad se ha ido reduciendo. De los 6.500 que llegamos a tener hacia los años 50, 60, más o menos 60, 70, algo así. En este momento creo que quedamos 2.500 o 3.000. Y mucha gente, por iniciativa nuestra justamente del colegio, mucha gente ha emigrado a Israel a través de los programas que se hicieron de mandar a los chicos a educarse. Entonces no ha habido mucha juventud generándose. Es una cosa que la vemos ahora en el colegio. Benami, una pequeña adición. Sí, en los años 1950, con sede en la Asociación 1870, se fundó Hebraya, que es una organización social de las 3 comunidades a jóvenes ya graduados de universidad, donde se formaron varias
varias reuniones amorosas y familias. Eso duró como 5 o 6 años. Sí, sí, lo mencioné, pero tú eras uno de ellos, me acuerdo. Sí. Bueno, yo creo que el tiempo nos gana. Benami, Sí, Benami, hay tiempo, Susi Chulev. sí, El Susi. gran ausente en tu exposición creo que es Bención Gabel, Pancho para todos, que fue un gran gestor en el Betar, que fue el masquir y dedicó muchísimo de su vida y de su tiempo a esa institución. Yo añadiría también a Pascual Golding. Sí, no, yo no puedo mencionar a todos. Creía que había mencionado a Pancho Gabel junto con Oscar Nathan y con Herbert Weil, que viajaron para luchar en el ejército de Israel en la guerra de independencia y que fueron con No lo Susana. hiciste, Nami, no lo hiciste. Ya. Bueno, esto creo que nos ganó el tiempo. Muchas gracias, tío Nami, nos encantó. Gracias. Gracias a todos. Gracias.